Ya empezamos entonces. Bueno, nos toca ver el tema en relación a lo que son linfomas en niños. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver qué son los linfomas, ¿no? Los linfomas vendrían a ser la proliferación clonal de una célula linfoide alterada, o sea, que no es normal, ¿no? Que tienen su origen por fuera de la médula ósea. Cuando estamos mencionando lo que es proliferación clonal, quiere decir que las células, la división celular da como producto células idénticas a la célula madre, ¿no? Eso quiere decir clonal, que todas tienen, digamos, el mismo genotipo, ¿no? Ya. Estos linfomas van a representar las terceras neoplasias que se van a dar en forma más frecuente, principalmente en Estados Unidos, en los niños menores de 15 años. La incidencia está alrededor de 15 casos por millón. Y estas enfermedades, desde que se les hace el diagnóstico, hay que considerar que pueden ser sistémicas casi siempre. O sea, que no están localizadas, sino que están en toda, digamos así, en la mayor parte de la economía o en los órganos más vitales, ¿no? Sigamos. Entonces, acá ustedes están viendo una representación de lo que son los principales órganos linfoides del organismo, ¿no? En las amígdalas, por ejemplo, tenemos lo que es el anillo de Waldeyer, ¿no? El timo, que está presente principalmente en los lactantes, ¿no? Un ganglio linfático o un vaso linfático, donde tiene su circulación propia, arteria, vena, ¿no? Todo esto constituye lo que es un ganglio linfático. El vaso también es órgano linfoide importante, la médula ósea, y acá falta representar lo que es las placas de Peyer del intestino, ¿no? De todos estos órganos, ¿no? Se pueden originar o pueden iniciar o pueden estar afectados en los casos de linfoma, ¿no? Sea localizado, sea de una región, ¿no? O de varias regiones, ¿no? Porque, como estamos viendo en la representación, en el esquema, en la figura, esas bolitas, fíjense los ganglios linfáticos que existen a nivel de muchas zonas anatómicas, ¿no? Sea superficiales o profundas, como el caso de los vasos ilíacos, etc. ¿Ya? Continuamos entonces. En cuanto a la fisiopatología de los linfomas, se dice que inicia el linfoma cuando las células del sistema linfático se dividen y crecen sin un control, sin un orden, ¿no? Producto de esta alteración que existe en determinadas células, lo cual va a hacer que no mueran, o sea, va a estar inhibida la apoptosis cuando deberían hacerlo, ¿no? En segundo lugar, ustedes ahí tienen un órgano donde está afectado un determinado grupo celular, ¿no? En segundo lugar, se nota que hay un tumor que puede manifestarse en prácticamente cualquier sitio del organismo, ¿no? Puede afectar un ganglio o varios ganglios, como ya lo estaba mencionando. Y a su vez, cuando, digamos, se extiende, sale de esa zona inicial y es capaz de diseminarse a cualquier región del cuerpo, incluyendo el hígado y la médula ósea, ¿no? En cuanto a la clasificación, hay muchos tipos de linfoma, ¿no? El grupo de clasificación es heterogéneo, pero en los niños, digamos, hay dos tipos principales de mayor trascendencia, de mayor frecuencia en relación a los adultos, que son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿ya? Y ahora los vamos a desarrollar para que ustedes más o menos entiendan cuál es la diferencia de estos tipos de linfoma. El linfoma de Hodgkin, que es una enfermedad maligna que resulta de la expansión clonal de una célula linfoide, al igual que el linfoma no Hodgkin, tiene algunas características que los hacen diferentes. Se va a constituir el 6% de los tumores infantiles o de las neoplasias infantiles. Hay muchas hipótesis de que podrían estar implicados en la patogénesis, lo que son el virus herpes humano 6, citomegalovirus y Epstein-Barr virus, ¿no?
como los principales, digamos, factores predisponentes. Se ha visto que es una asociación, pero no todos cumplen no todos cumplen la regla de estar relacionados, ¿no? Cuando se habla de relación, que un elemento está relacionado a la aparición de tal enfermedad, un agente está relacionado a la aparición de determinada enfermedad, ahí se refiere que hay una relación, valga la redundancia, una relación de causa-efecto, ¿no? En cambio, cuando se dice que está asociado, esto quiere decir que se detecta que en la presentación de determinadas enfermedades, en este caso esta neoplasia, se detecta que también están presentes, pero no está establecida fehacientemente que hay una relación de causa-efecto, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, en algunos casos sí podrían estar relacionados y en otros no, sobre todo con el virus herpes virus Epstein-Barr, perdón. Ya. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se nota que en los pacientes menores de 10 años, los más afectados vendrían a ser con mayor frecuencia los varones. Y en los países en vías de desarrollo, como nuestro país, ¿no? Los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, en vías de desarrollo, algunas naciones, la mayoría de naciones de América Latina, ¿no? Y bueno, países que están en subdesarrollo, los países principalmente de África, ¿no? Entonces, en estos países en vías de desarrollo, se nota que la presentación es más frecuente en niños menores de 10 años, ¿no? Niños pequeños, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, en Europa, la presentación se da en forma bimodal, ¿no? Uno entre los 15 y 19 años y otro pico de presentación en mayores de 65 años. No hay una causa conocida, su causa es desconocida, ¿no? Por eso les decía que principalmente o mayormente no hay una relación de causa-efecto con los elementos o con los agentes que hemos mencionado anteriormente. Hay un riesgo, sí, mayor del linfoma de Hodgkin en gemelos y familiares de primer grado. Eso es importante tenerlo presente. Y en cuanto a la etiopatogenia. Acá, en el linfoma de Hodgkin, la célula de Rett-Steinberg, que es una célula característica al microscopio, a la patología, al estudio anatomopatológico microscópico, que es patognomónico del linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro punto es que el linfoma de Hodgkin se origina siempre en el tejido linfoide y se puede diseminar a otros ganglios linfáticos adyacentes. Bueno, también existe, además de esta diseminación linfática, una diseminación hematógena, ¿no? Y puede afectar cualquier otro órgano, pero principalmente el hígado, el vaso, la médula ósea, ¿no? O a nivel cerebral y el mismo hueso, obviamente. Acá está la representación fotográfica de la célula de Rett-Steinberg. Ustedes ven en la figura un linfocito normal y la célula de Rett-Steinberg, que es una célula multinucleada, ¿no? Deforme, ¿no? Con unas características especiales al estudio microscópico. Pero de todas las células neoplásicas en el linfoma de Hodgkin, no va más allá de 1 a 2% la presencia de estas células de Rett-Steinberg, ¿no? Entonces, del tejido afectado, obviamente. El resto van a ser células inflamatorias, ¿no? Linfocitos, macrófagos y eosinófilos. Entonces, la célula de Rett-Steinberg van a ser clonas de origen B, o sea, células B, ¿no? Linfocitos B, para que lo entiendan mejor. Clonas, nos habíamos referido a que son aquella población donde las células hijas, digamos así, son idénticas a las células progenitoras, ¿no? Que tienen la función principalmente de ser presentadoras de antígenos, que se origina en los centros germinales linfoides, dentro de la estructura del ganglio linfático. Entonces ahí está principalmente en los centros germinales.
los cuales van a secretar estas células citoquinas, ¿no? Que son responsables de los denominados B. Hay una presentación clínica que ahora la vamos a ver, que tiene determinadas características, ¿no? Y estas citoquinas a la vez van a promover el crecimiento y van a contribuir a evadir la vigilancia epidemiológica. Entonces, en cuanto a la clasificación, como ustedes entenderán, esta clasificación tiene una Organización Mundial de la Salud y lo divide al linfoma de Hodgkin en dos grandes grupos. Uno es el linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocitario, que no representa más allá del 10%, ¿no? Es poco frecuente en los niños, pero puede presentarse. Y está el linfoma clásico. El linfoma de Hodgkin clásico, este sí representa alrededor del 90%. Tienen 4 variedades o 4 tipos de presentación en la anatomía patológica, ¿no? Una variedad de esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocitario y depresión linfocitaria. Ustedes están viendo en este cuadro un poco la frecuencia, cómo es la epidemiología, qué clínica nos da, ¿no? Y qué aspectos morfológicos o histológicos se presentan, ¿no? Es decir, que el más frecuente, entonces, la variedad de esclerosis nodular en niños, ¿no? Y sobre todo en un 70% de adolescentes, ¿no? Afectados, ganglios cervicales, ¿no? Supraclaviculares, mediastínicos, ¿no? Y el siguiente frecuencia es el tipo de celularidad mixta en un 30%, que se da en menores de 10 años, ¿no? Este sí tiene la característica de presentarse como una enfermedad avanzada, con función extraganglionar, por fuera de los ganglios linfáticos, ¿no? Y después tenemos ya en forma poco frecuente tanto la variedad predominio linfocitario, 15%, y depresión linfocitaria, 10%. Esta depresión linfocitaria es muy rara en niños, pero se puede presentar en los pacientes afectados por SIDA, ¿no? En una inmunodeficiencia adquirida, ¿no? ¿Sí? En cuanto a la clínica, ustedes están viendo acá que hay un grupo de pacientes que es asintomático. Se presenta o se hace el diagnóstico o se le detecta simplemente con un conglomerado ganglionar, sin otra molestia. Y ese asintomático no es que quiere decir, según esta representación, que va a evolucionar a lo demás, ¿no? A tener fiebre, pérdida de peso, sudoración, no. Simplemente presenta la masa ganglionar sin mayor molestia. Y hay otro grupo que presenta síntomas, ¿no? Y acá puede haber sudoración nocturna, hay una pérdida de peso inexplicable, mayor al 10% en los últimos 6 meses, ¿no? Y también hay una fiebre que generalmente, obviamente, va a estar mayor de 38 grados, ¿no? Y estos 3 signos clínicos mencionados al final son los síntomas B de la enfermedad, ¿no? O sea, puede haber una variedad de presentación clínica asintomática, simplemente con el conglomerado ganglionar en alguna parte del cuerpo. Y puede haber otra presentación que además del conglomerado ganglionar van a tener los 3 síntomas descritos, ¿no? Esos son los síntomas B. Manifestaciones clínicas en linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces se caracteriza por presentar adenopatías indoloras. Algunos dicen con sensación de goma de caucho, ¿no? Así media renitente, dura. Sin sensibilidad a la palpación, no le duele. Que sean firmes, elásticas, ¿no? A nivel cervical o supraclavicular. Eso es lo, digamos así, lo predominante, lo usual, ¿no? Algunas veces puede ir acompañado de un componente inflamatorio, pero no es el predominante, ¿no? Lo usual es que sean conglomerados ganglionares indoloros. También la hepatoesplenomegalia es infrecuente, no es lo usual, ¿no? Puede sí ocasionarnos, no ocasionarnos, sino presentarse
como un cuadro de obstrucción de vías respiratorias, lo que se conoce como el síndrome de vena cava superior, dándonos disnea, hipoxia, tos, redundez, ¿no? Circulación colateral, edema en la esclavina en el cuello, todo esto. Y asociarse también a derrames pleurales o pericárdicos, ¿no? Ustedes cuando hacen el estudio del líquido del derrame, ¿no? A veces son leves y a veces son importantes. Hacen el estudio de este derrame pleural y van a encontrar simplemente a veces células, pero no células neoplasias. Pero es una de las características que en algunos casos se presenta. El paciente puede tener a su vez anemia, neutropenia, trombocitopenia también, pero no es lo usual, ¿no? Lo más frecuente en la presentación del caso clínico va a ser el conglomerado ganglionar, ¿no? En algunas ocasiones puede haber prurito o nubilación o dolor que empeora al ingerir alcohol, ¿no? Esto es producto de la secreción de citoquinas que dan como una especie de una respuesta inmunológica, ¿no? A nivel de las extremidades principalmente, ¿no? Síntomas inespecíficos, sí, puede haber fatiga, anorexia, decaimiento, etcétera, ¿no? Hay otras presentaciones inusuales, sí. Hay presentaciones que pueden, como afectación, dependiendo de la tumoración de donde se ubique, con presentación de una ictericia, puede darnos también afectación a nivel renal, como si fuese un síndrome nefrótico, entre otras características, ¿no? Dependiendo de la ubicación que tenga el tumor o a veces como manifestación de un síndrome paraneoplásico, ¿no? Entonces, acá ustedes están viendo en la foto lo que vamos a ver siempre, ¿no? O casi siempre, mejor dicho. Entonces, a nivel cervical del cuello de este niño, del lado derecho ven un conglomerado, una masa ganglionar que deforma la arquitectura o la anatomía normal, ¿no? Visto por la parte posterior de esta región cervical, es más evidente el conglomerado ganglionar, ¿no? Y esto tiene una presentación al linfoma de Hodgkin de varios meses, ¿no? No es que sea de una semana, 2 semanas, no, eso tiene presentación de varios meses. Un crecimiento progresivo y muchas veces, y la mayor parte de veces es instalación lenta. En la radiografía de tórax, ustedes están viendo una zona en el mediastino. Normalmente el corazón es como una pera, ¿no? Una pera con, digamos, en la parte superior delgada, y la parte inferior, bueno, más, digamos así, abombada, convexa, ¿no? Acá vemos que la parte superior no es tan delgada, ¿no? Está ensanchada, lo que se conoce como el ensanchamiento mediastinal. Entonces, si tenemos clínica de un cuadro de distrés respiratorio, disnea, hiporexia, rubor, edema en la esclavina, que no necesariamente siempre, dependiendo del grado que tenga esta afectación mediastinal, circulación colateral o tos, dependiendo de la afectación, como les vuelvo a repetir, entonces vamos a tener un síndrome de vena cava superior con mayor o menor compromiso respiratorio, ¿no? A veces puede venir simplemente como un cuadro de tos, con manifestaciones de roncantes, algo de sibilantes, se piensa que es un SOP, se le nebuliza todo, se le toma una placa y oh sorpresa, ¿no? Tiene una tumoración ahí que está representada por un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Ok. Entonces, hay estudios para estratificar y dar el diagnóstico. Esto es importante, sí. En las neoplasias, ¿no? En las neoplasias se habla de estadificación, o sea, saber hasta dónde es la extensión del tumor, si es local o es avanzada, si es estadio 1, 2 o si es estadio 3, 4, ¿no? Y también cómo se realiza el diagnóstico, ¿no? Eso tiene importancia, sí, para lo que es el pronóstico y, y el tipo de esquema de quimioterapia a utilizar, ¿no?
Entonces, acá en los estudios básicos, ¿no? El hemograma completo, que puede o no haber alteraciones que ya hemos mencionado. La BCG sí es importante, solo va a tener traducción clínica si es que el paciente no tiene un importante, ¿no? Ferritina sérica igual, ¿no? Está condicionada a la cifra de hemoglobina. Cobre también lo mencionan. Pruebas de función hepática, las imágenes son importantes, como ya han estado ustedes viendo, con una simple radiografía. Nosotros podemos decir si es que hay un compromiso a nivel de mediastino o a nivel de otra zona, ¿no? Que puede ser hueso, puede ser, no sé, cráneo, se me ocurre, ¿no? El estudio de tórax, de TEN, tomografía, ya es un estudio más definido, ¿no? Entonces, y para ver, pues, para decir que tiene el niño un tumor, no es necesario estudiar medicina, ¿no? O sea, esto lo ve cualquiera a una distancia de más o menos, digamos así, unos 20 metros por lo menos. Bueno, se hacen otros estudios según el órgano comprometido o a veces es necesario con fines de estadificación o saber hasta dónde es el compromiso, lo usual, ¿no? Tanto la parte del tórax como la parte del abdomen, pelvis, se requiere saber si es que también la enfermedad tiene extensión a esos sitios anatómicos, independientemente de que impresiones solo afectar la parte cervical o del cuello, ¿no? La mamografía a veces es necesaria para estudio óseo, óseo del cuerpo entero, gamografía ósea. La biopsia de médula ósea en caso se sospeche que haya compromiso medular, ¿no? Y lo que va a ser el diagnóstico va a ser una biopsia del tumor con marcadores de inmunohistoquímica, que son tinciones especiales para confirmar o descartar la estirpe o que realmente sea un linfoma de Hodgkin. ¿No? El diagnóstico básico, la historia clínica, ¿no? Acá tenemos que preguntar desde cuándo tiene las molestias, cuándo le nota la tumoración, ¿no? Si tiene otros síntomas asociados, ¿no? Acá está lo que es la sudoración, la pérdida de peso, ¿no? La fiebre, en qué zonas ha estado, ¿no? Porque siempre hay que pensar en un diagnóstico diferencial. No todo tumor o conglomerado que se presente va a ser una neoplasia, a veces puede ser otra cosa, ¿no? El examen físico es básico de describir la consistencia, las medidas, la ubicación, si solo es una zona afectada, si solo es el cuello, si son axilas, si es la región supraclavicular, inguinal, ¿no? Epitrocleares, occipitales, etcétera. Todo un examen clínico completo, ¿no? De todo el cuerpo. La biopsia es básica para el diagnóstico y a instalar el tratamiento y la extensión de la enfermedad a través de los estudios auxiliares que hemos mencionado. También es importante en la estadificación tener presente cómo voy a hacer para definir qué es un estadio 1, qué es un 4, un 2, etc. Y acá está, según lo que propone Ann Arbor, es una clasificación bastante antigua, pero que sigue vigente, ¿no? Entonces, la afectación en el estadio 1 solo va a comprometer un grupo ganglionar, o es solo de un sitio u órgano extralinfóide, solo uno. El estadio 2 son 2 o más grupos ganglionares, pero en el mismo lado del diafragma. El diafragma, ¿no? Lo que divide el abdomen del tórax, va a servir como límite para definir si es un estadio 2 o 3, ¿no? Si es en el mismo lado del diafragma o está la afección localizada en un sitio u órgano extralinfoide, con uno o más grupos ganglionares en el mismo lado del diafragma, es un 2. Pero si la afectación de los grupos ganglionares es a ambos lados del diafragma, que se acompaña de afectación esplénica, o de un órgano o sitio extralinfoide de ambos lados del diafragma, entonces es un 3 de cabeza, ¿no? Y en el estadio 4, la afectación mayor, ¿no? Hay una afectación difusa de uno o más órganos extralinfoides con afectación ganglionar asociada o sin ella, ¿no? Ok. Entonces, eso es importante tener presente con fines de tanto diagnóstico, uso del esquema de tratamiento y pronóstico. Diagnóstico diferencial.
puede ser simplemente una hiperplasia linfoide reactiva, ¿no? Hay algunas características que lo pueden diferenciar clínicamente, podría ser, pero no es del todo contundente, ¿no? Con micobacteriosis, sí, con toxoplasmosis, también se tiene que hacer este diagnóstico. Con linfomas no Hodgkin, que es el otro grupo que tenemos que tratar, de localización ganglionar también, y con metástasis de otras neoplasias que se puedan presentar, ¿no? Entonces, factores pronósticos, uno, la extensión de la enfermedad. Tiene otro pronóstico cuando es un estadio avanzado 3-4 a un estadio localizado, ¿no? La variedad histológica, hemos visto en el linfoma de Hodgkin clásico 4 variedades, ¿no? Entonces, es distinto que se presente una depresión linfocitaria o se presente el cuadro de uno que es celularidad mixta o esclerosis nodular, ¿no? Entonces, según eso, el tratamiento también que se va a evaluar cómo es la respuesta, ¿no? Si a la primera línea ha respondido, no ha respondido a la primera línea, ha sido necesaria, o el tumor prácticamente no se ha afectado cuando se le ha dado un esquema de tratamiento inicial, no ha reducido de tamaño, entonces, y es necesario otra segunda línea, también eso tiene que ver mucho en los factores pronósticos, ¿no? Está muy de boga ahora hacer los estudios genéticos moleculares, ¿no? Eso es importante porque se ha visto que hay algunos que tienen una mayor asociación a mejores resultados en relación a otros, ¿no? Ok. Y el tratamiento se basa principalmente en quimioterapia. Acá la cirugía no es muy importante porque es una afectación ganglionar que la mayor parte de veces va a recibir quimioterapia. En el caso de que fuese una afectación a nivel abdominal localizada, bueno, menciona que podría hacerse la resección quirúrgica, pero a veces no va a ser suficiente, dependiendo de lo que afecte, y va a ser necesario el tratamiento complementario con quimioterapia. Pero la base de todo el tratamiento en todos los linfomas es quimioterapia. En algunos linfomas que no han tenido una respuesta adecuada, ¿no? Entonces estamos hablando de que no hayan tenido una buena evolución o respuesta, como se dice, remisión parcial o completa en los primeros cursos de quimioterapia, entonces probablemente van a requerir al final del tratamiento radioterapia de consolidación, ¿no? Y también la radioterapia se va a usar en algunos casos con carácter paliativo, o sea, simplemente sintomático para aliviar dolor en aquellos que hayan tenido recurrencias o que son refractarios al tratamiento, ¿no? Quimioterapia. En general, el pronóstico al linfoma de Hodgkin es muy favorable, pero mucho depende si es que no es un estadio avanzado, ¿no? Estadios iniciales 1 o 2 tienen mejores pronósticos, mejores opciones que los estadios avanzados, inclusive el estadio 3. Los estadios 4 podrían tener un pronóstico adecuado siempre y cuando tengan una buena respuesta a la quimioterapia, ¿no? No siempre es como en los adultos que no tiene metástasis o no tiene un estadio 4, entonces ya ponlo, les comunican es de carácter paliativo. No, en los niños es diferente el comportamiento, porque como vamos a ver en la siguiente neoplasia, la mayoría de estas neoplasias son de células embrionarias, ¿no? Y responden bien a la quimioterapia. Crecen rápido, obviamente, pero responden bien. Eso es en términos generales, ¿no? Cada uno tiene después, digamos, su nota de observación donde siempre y cuando va a responder bien, si es que tiene una buena histología o si es que ha tenido una respuesta adecuada al tratamiento inicial con quimioterapia. Entonces, acá vamos a tocar ahora lo que es el linfoma no Hodgkin, que también va a resultar en la consulta. Esto representa el 60% de todos los linfomas, un poquito más que el Hodgkin, ¿no? Va a haber una incidencia anual de 10.5
por millón de niños menores de 15 años en Estados Unidos. 5 años más o menos es la mediana de edad de presentación. Y estos también se originan de los precursores linfoides, tanto de la médula ósea, del timo, los ganglios linfáticos, etcétera, etcétera, que ya se mencionó a la otra neoplasia. ¿Hay algunas características especiales de los linfomas de Hodgkin en el niño? Sí. Que la mayoría son de alto grado de malignidad. ¿Qué quiere decir eso? Tienen un proceso de crecimiento rápido, ¿no? Que en algunos casos se van a reproducir prácticamente en 12 a 18 horas, van a tener una multiplicación exponencial. Que pueden tener un origen extranodal frecuente, sí, extranodal no se está descubriendo fuera de los ganglios linfáticos. Que van a afectar con rapidez a la médula ósea del sistema nervioso central, también, altamente agresivos, recuerden, ¿no? Hay tumores que tienen bajo potencial de malignidad o agresividad. Hay otros que son de mediana potencial de malignidad y hay otros que son altamente, con grado alto de malignidad, y esto está en relación a la capacidad que tiene de reproducción o replicación. Replicación es el término, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, también hay una etiología desconocida. Acá, entonces, las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o adquiridas que predisponen al desarrollo del linfoma de Hodgkin, ¿no? En el otro les mencioné que había una variedad que en algunos casos está asociada a Epstein-Barr, pero en esta, la infección por el virus de Epstein-Barr tiene mayor importancia, sobre todo en la patogenia de Burkitt, ¿no? Que es un subtipo del linfoma no Hodgkin. Entonces, de todas formas, el virus Epstein-Barr está involucrado o está asociado en un poco en la presentación del caso, ¿no? Se ha descrito en algunos estudios que cuando se hace el estudio genético molecular del ADN de las células neoplásicas, se encuentra también ADN de lo que es el virus Epstein-Barr, ¿no? Dentro de las células neoplásicas. ¿Es un hallazgo asociado? Es un hallazgo. Todavía no se ha demostrado, a excepción de la importancia que tiene para el linfoma de Burkitt, sobre todo el tipo epidémico, ¿no? Que vamos a ver. La clasificación. Tenemos acá 4 tipos principales, ¿no? El más frecuente, el linfoma de Hodgkin tipo Burkitt, 40%. El linfoblástico, 30%. El tipo difuso de células grandes B, 20%. El tipo anaplásico, solo 10%, es poco frecuente, ¿no? Acá está lo que les mencionaba de la genética y la patología molecular, ¿no? El linfoma Burkitt y de células grandes B está principalmente involucrado en las inmunoglobulinas, ¿no? Como receptores, y estas alteraciones, estas translocaciones, 814, 28, 822, son muy características. El linfoma linfoblástico, que puede ser tanto de células B como T, es más frecuente de células T, por eso acá ponen un poco en la diapositiva, salen los receptores de células T, TCR, ¿no? Y todas estas translocaciones que se presentan, 1,14, 8,14, 10, 12, etc. Los linfomas de células grandes anaplásicas, que pueden ser KI positivos, ¿no? También tienen un tipo de translocación, ¿no? Que están asociadas con esa alteración mencionada en la biología molecular, ¿no? Ese es un poco el estudio molecular que se hace para algunos tipos de neoplasias, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas por localización? El de tipo linfoblástico principalmente va a tener afectación mediastínica y mayormente o frecuentemente es de tipo de células T. Puede afectar la médula ósea del sistema nervioso central, sí. También puede afectar los testículos, una afectación cutánea u otro órgano, también. El de tipo Burkitt tiene una presentación totalmente abdominal, salvo la variedad epidémica que afecta cabeza y cuello, o sea, la región de la mandíbula, ¿no? También afecta el sistema nervioso central y la médula ósea, obviamente que también, ¿ya?
El de células grandes B difuso. Mayormente va a afectar el abdomen, a veces en forma rara el mediastino u otras ubicaciones, ¿no? Y el de células anaplásicas principalmente va a afectar la piel. En algunas ocasiones, en forma muy rara, se va a presentar como una enfermedad sistémica. ¿Ya? Aproximadamente, cuando se hace el diagnóstico, el 70% va a debutar con enfermedad avanzada, en estadios 3 y 4. Un poquito, por favor. Ya, sigamos a ver. Entonces la mayoría va a estar avanzado. Como les dije, este tipo de linfoma no Hodgkin tiene una alta velocidad de replicación, ¿no? Quiero avanzar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Ya, tiene un crecimiento indoloro también de un ganglio linfático, ¿no? Puede presentarse con tos, síndrome superior, disnea, una masa abdominal, una obstrucción intestinal, un cuadro de una emergencia, muchas veces quirúrgica, por afectar, como si fuese un cuadro de una apendicitis aguda, ¿no? Entonces, también podemos encontrar en la clínica citis con afectación abdominal importante, congestión nasal, ¿no? Otalgia, pérdida de audición, crecimiento de las amígdalas, dolor, pero recuerden que todas las manifestaciones, ¿no? En forma diaria en incremento, por lo menos mayor de 7 días de duración. Hay manifestaciones en sitios especiales que requieren ciertas tratamiento, eh, digamos, dirigido, ¿no? Como son cuando hay un síndrome de actividad superior, cuando hay paraplejías agudas por la columna vertebral o de la médula espinal, cuando hay compresión del sistema nervioso central por medio de tumoraciones en el cerebro, cuando hay cuadros del síndrome de lisis tumoral, que eso van a tratar de revisar ustedes, ¿no? Donde hay una afectación renal principalmente, ¿no? El linfoma de Hodgkin, ustedes están viendo acá un chiquito que tiene una distensión abdominal importante, ¿no? Probablemente con ascitis, con un tumor en el abdomen, en el mesenterio, ¿no? En de otro órgano dependiente, que esto es principalmente la presentación del linfoma de Hodgkin. También vemos acá en la carita una afectación, mire, no, el ojo derecho está abierto y el izquierdo está cerrado. Entonces, podríamos inferir que probablemente también tiene un cuadro de parálisis facial, ¿no? Del lado este, derecho. ¿Ya? En esta foto hay un paciente con la boca abierta. Si ustedes ven bien la foto, la amígdala a la izquierda es prominente y la derecha no, prácticamente no tiene nada, está en los pilares ahí. Entonces, eso es anormal, ¿no? Es un tumor, es un linfoma del anillo de Waldeyer, de la amígdala derecha, izquierda, ¿no? Normalmente cuando hay hipertrofia de amígdalas es bilateral, simétrica, ¿no? Nunca es así, solo un lado y el otro no. Y acá igual la niña, ¿no? Que se le ve media gordita, pero en realidad tiene una deformidad en toda la zona maxilar derecha, donde probablemente hay una tumoración del seno maxilar, ¿no? Vean ustedes cómo se deforma el seno nasogeniano, hay un poco de desviación de la carita o deformación de la carita,
¿no? Acá tenemos entonces una tumoración maxilar que podría ser un linfoma u otro tipo de tumor, ¿no? No necesariamente. Estos solo son ejemplos de lo que pueden ustedes encontrar a la evaluación de un paciente. Igual, que en el linfoma de Hodgkin también se ve que hay una afectación mediastinal, ¿no? Están viendo la forma normal de una pera de la silueta cardíaca, no se respeta. Hay un ensanchamiento de la zona superior del mediastino y en este lado también como que hay un crecimiento del timo, ¿no? Pero dependiendo de la edad, como les digo, podría ser que eso sea simplemente afectación mediastinal de los ganglios que pueden crecer a nivel del mediastino. Igual hay un sistema de estadiaje de Hodgkin, ¿no? Es muy similar al Hodgkin, de Ann Arbor, pero este tiene como característica es de San Jude, me parece, donde hay estadio 1, tumor único, extraganglionar o afectación de una sola región, ¿no? Excepto el mediastino o abdomen. Cuando se afecta el mediastino o abdomen de inicio, quiere decir que eso es un estadio clínico 3. Dice, cualquier tumor intratorácico primario, ¿no? Mediastínico, pleural o tímico, o cualquier forma de enfermedad intraabdominal primaria extensa, no localizada, ¿no? Que no sea la región iliocecal. Y tumor paraespinal o parameningio son estadios 3. O cuando, igual que en el Hodgkin, cuando hay dos tumores extraganglionares a ambos lados del diafragma o está afectada dos o más regiones ganglionares por encima y por debajo del diafragma, también es estadio 3. El estadio 2, además de que afecta una única zona extraganglionar con una afectación regional ganglionar, puede afectar dos o más áreas ganglionares, perdón, extraganglionar al anterior, en un mismo lado del diafragma, siempre en un mismo lado del diafragma para el estadio 2. O puede haber dos tumores únicos extraganglionares, con o sin afectación de ganglios regionales en el mismo lado del diafragma. Cuando se presenta en la zona del área iliocecal, en el aparato digestivo, podría considerarse solo la región iliocecal como un estadio 2, ¿no? Con o sin afectación de los ganglios mesentéricos y que sea resecable en más del 90%, entonces ese es un estadio 2. Pero cuando se considera que hay afectación de los anteriores, cualquiera de las presentaciones anteriores, o afectación inicial del sistema nervioso central, sea a través de un cerebro o en el líquido cefalorraquídeo, o en la médula ósea mayor a 25%, o alteración en la médula ósea, se considera un linfoma, ¿no? Ahí hay una, después vamos a hablar de lo del tratamiento. Pero más o menos acá está bien definido todo lo que es estadiaje. Los estudios de diagnóstico, desde los básicos, para ver si es que hay compromiso en el hemograma completo de otras series, ¿no? Los electrolitos, ácido úrico, DHL, creatinina, prueba de función hepática. Las imágenes es básica para hacer el estadiaje tanto del abdomen como del tórax, ¿no? La región cervical, y si es que tiene nuestro paciente sospecha o clínica de tener afectación cerebral o del sistema nervioso central, hay que hacerle las imágenes respectivas. El descarte de compromiso a nivel óseo, ¿no? El estudio también de la médula ósea, sea con el aspirado o la biopsia, la citología en líquido cefalorraquídeo, por la razón que ya les expuse de afectación o compromiso de este nivel, y el diagnóstico definitivo va a estar dado por la biopsia de este tumor con estudios de inmunohistoquímica que van a definir la estirpe en vista de las variedades que se presentan. Diagnóstico por la historia clínica, una buena anamnesis es básica, ¿no? Desde cuándo empiezan las molestias, son persistentes, dónde estuvo, ¿no? Le dio algún medicamento, ¿no? ¿Qué presenta el examen clínico? ¿Qué zonas ganglionares están comprometidas? ¿Tiene patosplenomegalia? La biopsia básica y la extensión de la enfermedad con fines de pronóstico y de ver qué esquema de tratamiento tiene, ¿no? Diagnóstico diferencial con linfoma de Hodgkin. Puede haber cuadros de parasitosis intestinal que produzcan cuadros de obstrucción intestinal, obviamente. Cuadros de invaginación intestinal también, y las adenomegalias o adenopatías inflamatorias, ¿no? Puede ser por virus u otros. El tratamiento acá, igual que en el otro caso, la base del tratamiento solo cirugía en los casos localizados. Como has visto, la región diacecal
radioterapia en algunas ocasiones es necesaria por compromiso de algunas zonas donde no llega adecuadamente la quimioterapia, como son los testículos, el sistema nervioso central. La hidratación, la alcalinización, alopurinol, esto es con fines, hidratación a 2.500, 3.000 cc metro cuadrado a día, con fines de favorecer la diuresis en forma excesiva, ¿no? ¿Esto para qué? Para preservar la función renal, ¿no? La alcalinización se realiza con bicarbonato de sodio, ¿no? Poniendo 80 microequivalentes y la purinol, una dosis de 10 a 15 dosis kilo día, en 2 o 3 dosis. Profilaxis al sistema nervioso central también es muy importante. Hemos visto que hay tumores, estos tumores, el linfoma de no-Hodgkin es altamente invasivo al sistema nervioso central y muchas veces la quimioterapia endovenosa, intramuscular, oral, no llega adecuadamente a lo que es el sistema nervioso central porque las macromoléculas por la barrera hematoencefálica no permiten un adecuado paso. Entonces ahí se prefiere poner quimio intratecal, que es prácticamente solo la colocación a través de, como si fuese un procedimiento de punción lumbar, de colocación de quimioterapia por medio de este procedimiento, ¿no? Y metrotexate altas dosis. Pronóstico según la histología. Estamos viendo que hay distintos tipos y algunos son más frecuentes y otros no. Algunos responden muy rápidamente, también crecen rápidamente como el tipo Burkitt. Dependiendo de la histología, hay algunos que son más sensibles que otros a la quimioterapia, dependiendo también de las características genéticas o moleculares, van a tener un mejor pronóstico y una mejor respuesta. La carga tumoral se refiere a qué tan comprometido tiene varios órganos, de tal forma de que al administrar quimioterapia se destruyan y esos productos de destrucción puedan depositarse a nivel renal y producir una insuficiencia renal aguda por una nefropatía por ácido úrico o uratos. La extensión es básica para determinar un poco el estadiaje que se está haciendo. Los linfomas, en general, el linfoma de Hodgkin, tiene también un buen pronóstico, ¿no? Incluyendo muchas veces estadios avanzados. Pero todo depende de la respuesta que tenga el tratamiento. Los que tienen estadios tempranos, obviamente van a tener una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Hay cuadros en linfoma no Hodgkin y menos frecuente en linfoma de Hodgkin que son considerados como emergencias médicas, ¿no? Ustedes están viendo que he mencionado el síndrome de compresión medular, el síndrome mediastinal superior o el síndrome de vena cava superior, el síndrome de lisis tumoral. Entonces, todos esos síndromes tienen una calidad de urgencias oncológicas, porque muchas veces el paciente puede fallecer por esas complicaciones o esos cuadros, al no tomar las medidas correspondientes y no fallecer por cáncer. De repente su cáncer es curable, pero por estas complicaciones no bien manejadas desde el inicio, entonces pueden fallecer, ¿no? Y pierden esa oportunidad. Tiene buen pronóstico, al igual que el linfoma no Hodgkin, generalmente 85-90%, ¿no? Y adicionalmente, en estos pacientes no hay que darles de inicio corticoides, ¿no? Dexametasona, prednisona, todo, porque eso puede provocar un cuadro de destrucción celular. Y esto nos va a dar una nefropatía por uratos. Entonces, eso nos va a ocasionar una insuficiencia renal aguda, ¿no? Y ahí puede tener la complicación de un desenlace fatal, ¿no? Salvo que haya compromiso para la vida, ¿no? Porque si nosotros damos corticoides, vamos a un poco distorsionar la arquitectura, la histología del paciente. Pero si el paciente está con distrés, muy comprometido, entonces lo que hay que controlar es, bueno, disminuir pues esa masa ganglionar y podría ser el corticoide su opción de tratamiento para ese momento. Y si es que este paciente, en los casos de síndrome de vena cava superior o compromiso mediastinal, requiere algún procedimiento para sedación, sea para, como son niños, necesitan pues sedarlos para hacerles algunos procedimientos, ¿no? De diagnóstico. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí porque pueden presentar un colapso de las vías aéreas por la misma masa que presentan a nivel mediastinal.
y el resultado puede ser caótico también. Entonces, la referencia oportuna, las medidas de hidratación, no recetar indiscriminadamente dexametasona u otro corticoide y detectar a tiempo, sobre todo, es muy importante. Un problema inflamatorio ganglionar no va a durar pues más de 7 días. Bueno, puede durar 7 días, pero no va a durar más de 2 semanas, ¿no? Y al contrario de lo que sucede en las neoplasias tipo linfoma, no va a seguir en crecimiento, ni molestias todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Bueno, eso es todo de mi parte, chicos.